Hola, espero que esté muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la técnica de demostración, que es la más conocida como técnica por contradicción o reducción al absurdo. Los objetivos de este video son dos: comprender el método de demostración por contradicción y realizar algunas demostraciones como ejercicio. El método de demostrar por contradicción consiste fundamentalmente en tres pasos. El primero es suponer que el enunciado a demostrar es falso, es decir, que supongamos que la negación del enunciado es verdadera. 2. Demostrar que esta suposición conduce lógicamente a una contradicción. Y 3. Concluir que el enunciado original es verdadero. Es decir, partimos de un enunciado, negamos el enunciado, he negado, y lo asumimos verdadero. Una vez que tenemos el enunciado verdadero, a través de deducciones lógicas, llegamos a una contradicción o un absurdo. Al llegar a este punto, pues lo que concluimos es que el enunciado original debe ser verdadero, puesto que su contrario es falso. Veamos esto a través de un ejemplo. El primer ejercicio nos dice que demostremos que no hay un mayor entero, es decir, que no existe un entero que sea más grande que todos los demás. Básicamente lo que vamos a demostrar es que los enteros son infinitos, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo hacemos esto utilizando la técnica de demostración por contradicción o reducción al absurdo? Primer paso, pues es negarlo y suponer que lo negado es verdadero. Así que vamos a decir, suponga que sí existe dicho entero. Es decir, suponga que sí existe un entero mayor. Esa sería la negación. Es decir, que lo escribo este en rojo para que veamos los pasos. Estamos negando el enunciado al suponer que sí existe dicho entero y estamos suponiendo que es verdadero. En los siguientes pasos lo que vamos a tratar de hacer es, partiendo de esa hipótesis, tratar de llegar a un absurdo. Por tanto, suponer que existe dicho entero, pues es falso, lo que implica que el negado de eso es verdadero, o sea, el enunciado original. Así que sea n dicho entero, es decir, que para cualquier otro número natural pequeño, n, este va a ser menor o igual a n grande. Paso número 3. Una vez que hemos construido esa suposición, pues notemos que podemos construir otro número que le llamamos m igual a n más 1. Obsérvese que yo estoy diciendo número, no estoy diciendo entero ni nada, ¿verdad? Ese número m es la suma de n más 1. Pero notemos que m es suma de enteros y nosotros ya hemos demostrado que la suma de entero es entera. Así que m es entero ya que es la suma de enteros. Por tanto, que hemos construido, aquí viene el cuarto paso, que es el más importante. Aquí ya hemos llegado a un absurdo, a una contradicción. Pero hemos construido o hemos llegado a que n es menor que m, lo cual es absurdo o es una contradicción. ¿Por qué? Porque hemos supuesto que n era el número entero más grande. Pero resulta que hemos construido otro llamado m, que es n más 1, que es más grande. Así entonces, suponer que los números naturales tienen un número más grande, pues es falso y por tanto el enunciado inicial era verdadero. Así que no existe un entero mayor. Veamos el segundo ejercicio. Para este pues nos va a resultar también interesante eh, ver cómo lo hacemos por el método de contradicción. Dice, la suma de cualquier número racional y un número irracional es irracional. Así que empecemos. Primero, deberíamos negar el enunciado y asumir que es verdadera la negación, ¿no? Pero bueno, aquí ¿quién sería el enunciado? Vean que el enunciado es de la siguiente forma. El enunciado sería, si Q pequeño pertenece a los racionales y S es irracional, entonces la suma de Q más S es irracional. O sea que tenemos la forma si P entonces Q. La negación de si P entonces Q sería P
A ver, aquí sería, esto es lógicamente equivalente a decir P y no Q. O sea que el enunciado de nosotros debería de ser de la siguiente manera. Voy a borrar aquí, vamos a poner 1. Sería suponga, a ver, suponga que Q, que pertenece a los racionales, y S, que pertenece a los irracionales, perdón, suponga que Q pertenece a los racionales, S a los irracionales, y que la suma, vamos a negar esa parte, la negación sería que la suma no pertenece a los irracionales, es decir, que la suma de Q más S pertenece a los racionales, ¿cierto? Esa sería la negación entonces. A partir de aquí vamos a construir, de ese enunciado vamos a construir una deducción a través de pasos lógicos, perdón, un absurdo. Veamos, de lo anterior existen enteros a y b con b distinto de 0, tal que la suma se puede expresar como a entre b, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por hipótesis estamos diciendo que es racional. Dado que Q es racional, este también se puede escribir de dicha forma, ¿no? Así que deben existir enteros C y D. Vamos a ver. C y D con D distinto de 0, ¿no? Podemos escribir de esa forma, ya que Q es racional. Así entonces, el tercer paso, aquí viene ya la parte donde vamos a empezar a construir el absurdo. Notemos que S es igual a entre B menos Q, ¿cierto? Solo mandamos a despejar el Q. Pero bien, aquí hago un paréntesis, aquí me tocó regrabar el audio puesto que hay un error. Ahí no es QD, ahí es A por D, ¿verdad? No es Q, es A. Todo lo que sigue de aquí en adelante no es Q, sino que es la letra A, porque esa A sale de A entre B, ¿no? Entonces, como AD menos CB pertenece a los enteros y BD es distinto de 0, se puede notar que S se escribe como un racional, ¿verdad? Por tanto, S pertenece a los racionales, lo cual es una contradicción, porque en la hipótesis habíamos dicho que S era irracional, y entonces S no puede ser las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces ese es el absurdo y por tanto el enunciado original es verdadero. Bueno, y ahora pasamos al siguiente ejercicio. En este caso tenemos la siguiente pregunta. Imaginemos que tenemos un tablero de ajedrez de 8×8 del normal y tenemos piezas de dominó que pueden cubrir dos casillas del tablero. Entonces la pregunta es, si nosotros le quitamos dos casillas en las diagonales, ¿verdad? Dos casillas opuestas en las diagonales del tablero, la pregunta es si podemos colocar las piezas de dominó de tal manera que cubran todo el tablero sin que queden piezas en el aire, ¿verdad? Primero notemos que tenemos 64 casillas, ya que el tablero es de 8×8. Entonces, pues, si no le quitamos nada, pues únicamente necesitamos 32 fichas para poder rellenar el tablero de ajedrez. No habría ningún problema. La cosa ahora aquí se vuelve interesante cuando, pues, tratamos de quitar alguna de las diagonales, alguna de las dos diagonales opuestas, ¿verdad? En este caso vamos a considerar que quitamos esta casilla y esta otra casilla. Por tanto, el ajedrez nos quedaría con 62 casillas, ¿no? Pues sería muy lógico pensar que entonces el tablero de ajedrez, que tiene ahora 62 casillas, pues se puede rellenar utilizando 31 fichas de dominó. Eso es lo que nos puede decir la intuición, ¿no? Así que vamos a ver que esa suposición o esa idea podría llegar a ser falsa. Así que, ¿cómo vamos a abordar este ejercicio, perdón? Veámoslo. Entonces, primero vamos a escribir el enunciado, vamos a formalizar la proposición. Dado un tablero como el de la hipótesis, entonces 31 fichas de dominó no pueden rellenarlo o no llenan el tablero.
Esa es nuestra hipótesis. Así que para demostrarlo, vamos a intentar hacerlo por contradicción. Notemos que aquí tenemos P entonces Q. Así que la negación sería P y no Q. Así que suponga que, dado, para no estar escribiendo tablero de ajedrez a cada rato, le vamos a escribir P a ese enunciado. Dado P, que es igual al tablero de ajedrez, con dos esquinas opuestas quitadas, ¿verdad? Esquinas opuestas en sus diagonales. Acertamos o decimos que 31 fichas de dominó lo llenan, o 31 fichas de dominó rellenan a P. Entonces, apartado número 1. Notemos que P no tiene dos casillas, ¿verdad? Dado que la hipótesis nos dice eso. Así que como P no tiene dos cuadrados, hay que notar que estas son del mismo color, ¿verdad? Notemos que si yo quito estas, por ejemplo esta y esta, pues son del mismo color café clarito, o si quitara las otras, pues serían café oscuro, ¿no? No importa cómo sea, siempre van a ser del mismo color. Así que el segundo apartado lógico nos diría que de lo anterior, P tiene 30 casillas de un color y tiene 32 casillas de otro color. El apartado número 3 sería de la siguiente manera. Por otro lado, observe que cuando se coloca una ficha de dominó, esta toma un cuadrado de cada color. O sea, la ficha de dominó toma dos cuadrados, ¿no? Pero particularmente toma un cuadrado de color café y un cuadrado de color claro, siempre, porque están a la par, ¿verdad? Podríamos verlo de manera visual. Si yo agarro esta horizontal y la coloco, pues toma una de color café y otra de color oscuro y blanco y suave, ¿no? Así que el apartado número 4 lo diríamos de la siguiente manera. 4. De lo anterior, siempre quedarán dos cuadrados del mismo color. Siempre quedarán dos cuadrados del mismo color libres. Que una ficha no podrá rellenar, ya que cada ficha rellena un color distinto siempre, ¿no? Rellena dos colores, pero cada uno distinto. Y al tener dos colores dos cuadros del mismo color, pues ninguna ficha podrá llenarlo. Esto contradice la hipótesis que 31 fichas llenan el tablero. Por tanto, la suposición que hemos hecho es falsa y en consecuencia el enunciado original es verdadero, que el tablero no puede ser llenado por 31 fichas de ajedrez, de dominó, perdón. Bueno, y con esto hemos terminado, así que nos vemos en el próximo video con el demás contenido.